En este video vamos a considerar un sistema LI cuya señal de entrada es la superposición de tres componentes senoidales puras armónicamente relacionadas. Con armónicamente relacionadas me refiero a componentes cuyas frecuencias son múltiplos enteros de una frecuencia fundamental omega 0. Así, esta primera componente tiene una frecuencia omega 0, la segunda componente tiene una frecuencia de 3 veces omega 0 y la última componente tiene una frecuencia de 5 veces omega 0. Todas son múltiplos enteros de omega 0. Para este ejemplo particular he seleccionado una señal con tres componentes armónicas solo para efectos de ilustración. De hecho, esta señal x de n se corresponde justo a la señal de entrada del ejemplo que analizamos de forma gráfica anteriormente. Sin embargo, para el análisis que vamos a realizar no es necesario en absoluto que las frecuencias estén armónicamente relacionadas y podemos hacer el análisis para cualquier señal de entrada. Sin embargo, repito, por facilidad y claridad voy a usar esta señal x de n. Muy bien, lo que vamos a hacer es considerar la entrada y la salida de un sistema LI que tiene una respuesta en frecuencia determinada. Por comodidad voy a expresar esa respuesta en frecuencia como la función A de omega, esta sería la respuesta en magnitud del sistema, por E a la J phi de omega, donde phi de omega sería la respuesta en fase del sistema. Lo que vamos a hacer a continuación es analizar cómo cambia la señal de entrada para tres casos distintos de respuesta en magnitud y respuesta en fase. En el primer caso, vamos a considerar una respuesta en magnitud constante y una respuesta en fase 0. Concretamente, vamos a considerar el caso en el que la respuesta en magnitud es 0.5. En este caso, es fácil verificar que la única modificación que va a experimentar cada una de las tres componentes de entrada es que se van a multiplicar por un factor de escala de 0.5. Esto a su vez se traduce en que la señal de salida será una versión escalada de la señal de entrada, tal como se ve en la figura. Por lo tanto, cuando tenemos un sistema con respuesta en magnitud constante y respuesta en fase 0, como en este ejemplo, esos tipos de sistemas los podemos considerar como sistemas sin distorsión. Es decir, el sistema no induce un cambio en la forma de onda de la señal de entrada. Para el segundo caso, vamos a considerar un sistema cuya respuesta en magnitud y fase son constantes. En este ejemplo, consideremos una respuesta en magnitud 1 para todo valor de omega y una respuesta en fase de pi medio para todo valor de omega. Claramente, como la respuesta en magnitud es constante, cada una de estas componentes va a mantener su magnitud. Sin embargo, todas van a experimentar un desfase de pi medio por efecto de la respuesta en fase constante del sistema. Tal como se muestra en esta figura, el efecto que tiene este proceso es que la señal de onda de entrada se distorsiona. Por lo tanto, cuando un sistema tiene una respuesta en fase constante diferente de 0, se trata de un sistema con distorsión. En este ejemplo particular, vale la pena destacar que la distorsión se debe exclusivamente a la respuesta en fase del sistema, ya que la respuesta en magnitud es 1. Por lo tanto, las magnitudes de cada una de las componentes de entrada no sufren ninguna distorsión. Yo sé que para muchos, con frecuencia resulta contraintuitivo que un desfase constante haga que la señal se distorsione. Esta inquietud espero que la resolvamos con el último caso que vamos a analizar a continuación. Para este tercer y último caso, vamos a considerar un sistema cuya respuesta en magnitud es constante de valor 1 y cuya respuesta en fase es una función lineal de omega. En este caso, esta m me representa simplemente una constante real. En este ejemplo particular, es claro que cada una de las componentes de entrada no va a experimentar ningún cambio en magnitud, pero va a experimentar un desfase. Aquí llamemos un desfase phi 1, acá habrá un desfase phi 2 y acá un desfase phi 3, cada uno de los cuales va a depender de la frecuencia de la componente correspondiente. El efecto de esta respuesta en fase lineal es que la forma de onda no se distorsiona, sino que se desplaza, tal como se ve en la figura.
Para que se produzca un desplazamiento sin distorsión en la señal de entrada, la fase no debe ser constante como en el ejemplo anterior. Es necesario que sea una función lineal de la frecuencia. Para entender bien el porqué de este comportamiento, vamos a calcular la señal de salida para esta entrada cuando la respuesta en frecuencia del sistema es la que tenemos aquí. Entonces, ese análisis vamos a hacerlo sobre el papel. Queremos hallar la salida del sistema LI a esta entrada para cuando la respuesta en magnitud A de omega es 1 y la respuesta en fase phi de omega es una función lineal de omega. Recordemos que cuando a la entrada de un sistema LI tenemos una senoidal pura de una frecuencia arbitraria, digamos omega x, la salida de ese sistema será la respuesta en magnitud evaluada en esa frecuencia por la misma senoidal pura con un desfase que es la respuesta en fase evaluada en la frecuencia. Vamos a aplicar esto a cada una de estas componentes para determinar la salida. La salida y de n será igual a la respuesta en magnitud evaluada en la frecuencia omega 0, pero en todos los casos la respuesta en magnitud siempre va a ser 1. Entonces me queda el coseno de omega 0n más la respuesta en fase evaluada en esta frecuencia, más 1/3 por el coseno de 3 omega 0n más la respuesta en fase evaluada en esta frecuencia, más 1/5 coseno de 5 omega 0n más la respuesta en fase evaluada en esta frecuencia. Para simplificar esta expresión, veamos que la respuesta en fase está dada por esta expresión. Por lo tanto, cuando yo tengo la respuesta en fase de omega 0, eso será igual a m por omega 0. La respuesta en fase de 3 omega 0 será igual a 3m por omega 0. Y la respuesta en fase de 5 omega 0 será igual a 5m por omega 0. Sustituyendo estas expresiones en mi señal y de n, tenemos que y de n es igual al coseno de omega 0n más m veces omega 0 más 1/3 el coseno de 3 omega 0n más 3m omega 0 más 1/5 el coseno de 5 omega 0n más 5m omega 0. Esta expresión la podemos simplificar todavía más como el coseno de omega 0 que multiplica a n más m más 1/3 por el coseno de 3 omega 0 que multiplica a m más n más 1/5 por el coseno de 5 omega 0 que multiplica a m más n. Por simple inspección podemos verificar de que esta expresión es justamente x de n más m. Por lo tanto, hemos demostrado de que la salida es una versión desplazada de la entrada. Y esto solo fue posible porque la respuesta en fase era una función lineal de la frecuencia omega. De los casos anteriores, podemos concluir que para que un sistema no tenga distorsión, es necesario que la respuesta en magnitud sea constante y que la respuesta en fase sea lineal, en su defecto sea cero. En el siguiente video vamos a estudiar la clasificación de algunos sistemas según el tipo de distorsión que inducen en la señal de entrada.